Cuando Felipe Calderón Hinojosa le declaró la guerra a los cárteles del narcotráfico mexicanos y envió a los militares a combatirlos, el presupuesto asignado a la Secretaría de la Defensa Nacional ascendía a 53.298 millones de pesos. El promedio anual de castrenses desplegados era de 37.253 y las iniciativas de ley de parte del Congreso para ampliar sus facultades en el primer año de gobierno fueron apenas 4. 15 años después el presupuesto del ejército creció un 95%, y ahora el promedio de los militares desplegados aumentó un 41.7% y hubo 12 iniciativas para hacer crecer sus atribuciones durante el primer año del presente gobierno federal. Además, en 3 años de gobierno el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha decidido dar más relevancia al papel de la Secretaría de la Defensa Nacional, no solo en el terreno de la seguridad pública, sino en el de atribuciones legales y encargos relacionados con la construcción de sus obras públicas prioritarias. Podemos encontrar lo que distingue a este sexenio de otros es que ahora le están dando un sinfín de atribuciones a las Fuerzas Armadas. Bajo el discurso tradicional de que las instituciones civiles, ya sean las policías o las que sean, no cuentan con las capacidades para hacerlo, explicó Daira Arana, directora general de la organización Global Tout MX y miembro del colectivo Seguridad Sin Guerra. Las nuevas funciones de los militares radican en la construcción de obras públicas, donde también fungen como contratistas, cuidan viveros y plantas, participan en políticas de salud y bienestar social, como en las campañas de vacunación, custodian obras e instituciones públicas, como el aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya, el aeropuerto de Tulum y Chetumal, tal y como se documenta en el Inventario Nacional de lo Militarizado, elaborado por especialistas en seguridad del CIDE. A partir de enero el ejército también tendrá la nueva asignación de repartir medicinas, anunció recientemente el presidente, esto con la intención de que los hagan llegar a los centros de salud más apartados del país. Es claro que la militarización se ha expandido a esferas de la administración pública diversas a la seguridad, revela el trabajo del CIDE, donde además se documentan las siguientes cifras y hechos. Las Fuerzas Armadas se han hecho de 4.495 millones de pesos de entidades federativas y 4.530 millones de recursos originalmente asignados a instituciones civiles, entre 2007 y 2021. Así, en ese periodo, 27 instituciones federales delegaron funciones y presupuestos a las Fuerzas Armadas a través de múltiples convenios, de acuerdo con el inventario. Siendo los más altos montos los entregados por López Obrador a través del Banco del Bienestar, con 3.759 millones de pesos, y el Aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México, con 3.384 millones de pesos. El actuar presidencial se encuentra sustentado en el debilitamiento del Estado, opinó Marco Arellano Toledo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, entrevistado para este reportaje. No es un asunto de una posición ideológica, tengo la impresión de que hay un debilitamiento del Estado y un deterioro estatal. En esta metáfora, como si fuera una maquinaria el Estado, entre las pocas instituciones que le quedan todavía con las palancas necesarias para hacer que las cosas sucedan son las Fuerzas Armadas, dijo Arellano. Apenas el pasado 4 de noviembre, el presidente López Obrador sostuvo que la custodia de las Fuerzas Armadas es la mejor forma de evitar la privatización de los complejos del Istmo de Tehuantepec. Es así que de los ramales de Palenque a Coatzacoalcos, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, de Ixtepec a Tapachula, hasta los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz quedarán bajo custodia de la Secretaría de Marina. Van a formar parte de una empresa manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional, porque si estos bienes se lo dejamos a Fonatur o a la Secretaría de Comunicaciones no aguantan ni la primera embestida de privatización, dijo el presidente sin detallar el nombre de la empresa. No hay poder sin dinero. En los 3 primeros años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Sedena suma un presupuesto de 430.708 millones de pesos en términos reales, 20.7 millones de dólares. Esto es un disparo de 112% y 51.4%, de forma respectiva, al compararse contra el mismo periodo de sus predecesores en el cargo, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Tan solo el 2021 fue el año con mayor presupuesto asignado a la Sedena en los últimos 15 años, con una bolsa total de 116.733 millones de pesos.
Constitucionalmente, las Fuerzas Armadas únicamente están facultadas para desempeñar funciones estrictamente militares. Pero, en total, hay más de 20 instituciones federales que han trasladado sus funciones y presupuestos a las Fuerzas Armadas a través de diversos convenios y decretos, según el Inventario Nacional de lo Militarizado. Lo preocupante es que el Ejército está adquiriendo mayor autonomía presupuestal, pues no solo están adquiriendo más poder sino más presupuesto que sale del control del Poder Legislativo, explicó Catalina Pérez Correa, especialista en seguridad e investigadora del CIDE. El volumen de crecimiento que está teniendo el Ejército ya no solo lo puede tener un secretario, necesitan ya un supersecretario que administre todo lo que está asumiendo, dijo Catalina Pérez Correa. El 23 de noviembre pasado el presidente anunció que envió una iniciativa con proyecto de decreto al Senado para crear la Comandancia del Ejército, que reorganizará la estructura de la Sedena. El comandante del Ejército tendría un nivel de mando superior y sería responsable tanto de la administración de la Sedena, como de delegar funciones para cumplir con las misiones del Ejército. Esta reorganización conlleva precisar y diferenciar las funciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, como organismo político-administrativo del Poder Federal, de las que tiene a su cargo el organismo militar responsable de llevar la dirección estratégica de la Defensa Nacional, reza el documento. Los pasos del presidente López Obrador dando un papel protagónico en la realización y administración de proyectos al Ejército se asemejan a lo que ocurre en otros gobiernos latinoamericanos, tanto de izquierda como de derecha, comentó Arellano. No es menor, hay que decirlo, que la mayoría de los países que han tenido liderazgos carismáticos fuertes, pienso en Venezuela, Brasil, Bolivia, han confiado en las fuerzas militares muchas de sus obras estratégicas. La razón fundamental es seguir teniendo un espaldarazo institucional, no al proyecto sino al poder ejecutivo, dijo Arellano. Nunca tan visible y popular. A pesar de que el presidente López Obrador manejó un discurso de pacificación en foros que se realizaron en todo el país antes de que tomara protesta, este discurso de paz no se concretó en nada y la pacificación quedó en lo discursivo, de acuerdo con Arana. Al contrario, López Obrador afianzó la presencia militar en ámbitos en los que antes no se incluía, como es la asistencia de un representante de la Sedena a la mayoría de las conferencias presidenciales. Entonces lo que vemos podría ser en principio una gran contradicción y lo es, porque no puedes empezar a generar ambientes de pacificación o de justicia transicional, o de justicia transformativa o restaurativa, si tu enfoque es 100% punitivo, dijo Arana. Pero lo cierto es que estas contradicciones que vemos, el gran despliegue o gran poder que tienen las Fuerzas Armadas, están enfocadas en seguridad pública, obra pública, en obras civiles del Estado, no en defensa, mencionó la experta. El Ejército y la Marina, sin embargo, son las instituciones que cuentan con mayor confianza de la población, con 23.4%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020, publicada en marzo del presente año, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La confianza es más evidente entre los hombres, que les conceden 28.5% como de mucha confianza, en tanto que las mujeres un 18.8%. Esta popularidad del Ejército ha sido utilizada por los políticos, apuntó Carlos Galindo, investigador de diversos reportes del Ejército del Instituto Belisario Domínguez del Senado. Los niveles de confianza del Ejército son altísimos, muy por encima de todas las corporaciones policiales. Entonces, el político que sea ve los niveles de confianza del Ejército de parte de la población, pues lo que dice es utilicemos al Ejército. Claro, si uno empieza a revisar los datos con calma, uno ve que en los lugares en donde se hacen los operativos militares, un año después en la encuesta demuestra con que cae la confianza del Ejército, explicó el experto. Un López Obrador ya candidato presidencial mantuvo en vilo, hasta en el último tramo previo a los comicios federales del 1 de julio del 2018, la decisión de retirar al Ejército de las calles. Durante su participación en el evento, Diálogo por la Paz y Justicia, la agenda fundamental, donde el político desglosó sus planes de seguridad, López Obrador defendió la idea de que en su administración las Fuerzas Armadas respetarían los derechos humanos. Sacar al Ejército de las calles, pero a ver, ¿van a salir los soldados de las calles o no? Eso lo vamos a ver. En muchas partes la gente nos está diciendo si se van los soldados nos quedamos en el desamparo completo,
Esto lo tenemos que ir viendo poco a poco, no es un asunto maniqueo, hay que ir viendo que conviene más para conseguir la paz, expuso López Obrador. La orden es sumar. Un análisis hecho para este reportaje refiere que cuando el gobierno de López Obrador comenzó su mandato, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana contaban con un personal militar que ascendía a 214.157 efectivos. Esto es un aumento de 2.1% con relación a los castrenses con los que Enrique Peña Nieto contaba cuando inició su mandato y un aumento de 10.3% con relación a las de Felipe Calderón. ¿Puedes tener un aumento en el número de personas que conforman un ejército en una situación de paz? Me atrevería a decir que sí, en la medida que tienes un enfoque de defensa, sobre todo cuando hay problemas de defensa nacional. Posiblemente no hay un conflicto armado con otro país, pero hay la inminencia de que suceda, lo cual no es el caso de la situación mexicana, dijo Arana. La especialista resaltó que vale la pena preguntarse cuántos de estos militares participan con un fusil y cuántos están detrás de un escritorio. Lo que sí es cierto es que todo esto involucra recursos. Para contratar a todas esas personas, necesitas pagarles, apuntaló. En lo que se refiere a los elementos operativos de la Sedena listos para ser desplegados en las calles, en 2020 ascendía a 54.980 castrenses en promedio anual, esto es 10.4% más que en 2012 y 47.5% más que con Calderón, de acuerdo con una solicitud de información. De acuerdo con la información de Animal Político, al corte de septiembre pasado en el país se encontraban movilizados 80.210 efectivos en tareas de apoyo a la seguridad pública y combate a la delincuencia. Una suma inusitada desde el 2006. Por otro lado, con la llegada de López Obrador al poder se consumó la promesa de la Guardia Nacional mediante la reforma constitucional presentada por Morena en la Cámara de Diputados el 20 de noviembre del 2018. 4 meses tardó el Congreso en aprobar la reforma constitucional que dio vida a la Guardia Nacional, a la cual se habían trasladado 61.251 militares provenientes de la Sedena hasta octubre del presente año, de acuerdo con una solicitud de información. El transitorio quinto de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional selló la participación del Ejército por al menos 5 años a partir del 26 de marzo del 2019, en lo que la Guardia Nacional desarrollaba su conformación y capacidad. Y luego con la entrada en vigor de otro acuerdo hecho público el 11 de mayo del 2020. Al término del 2020, el 76.2% de los elementos de la GN provenían de las Fuerzas Armadas. Se trata de 73.388 de 96.358, de acuerdo con el resultado del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2021 del INEGI. Vuelco al inicio de la guerra. Con el engrosamiento de los elementos militares y de la conformación militar de la Guardia Nacional, López Obrador repitió una parte esencial de la guerra contra los poderes fácticos de sus dos antecesores en el cargo, pese a decirse distinto a Calderón y Peña Nieto. El extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Óscar Vega Marín, dijo que ante un complicado escenario de lucha contra el crimen organizado el entonces gobierno de Felipe Calderón no encontró de otra más que echar mano del ejército. Pero hoy, López Obrador ha superado la militarización de la seguridad pública iniciada 15 años atrás. No había otra opción. En la gran mayoría de los estados las autoridades locales, no solo de seguridad, sino las autoridades locales como tal, estaban si no cooptadas, pero sí muchas controladas en sus capacidades de maniobra por el crimen y tenía que haber algo disruptivo. Tenía que haber algo que realmente diera una imagen de un cambio radical y cualquier esquema de fortalecimiento institucional de las policías locales iba a llevar tiempo, y lo único que se podía implementar con esa velocidad y esa contundencia era sacar a los soldados a las calles, eso sí es de un día para otro, recordó Vega Marín. Para Galindo sí había otra opción. Se trataba de generar una auditoría social sobre el actuar de los cuerpos de seguridad. Pero la nueva administración no optó por ese camino ni con el ejército, ni para la conformación de la Guardia Nacional. En medio de la controversia por las decisiones de López Obrador, es un hecho que heredará un ejército con más poder tanto en lo económico, como en áreas de injerencia de la administración pública, a los gobiernos federales venideros. Algo que podría ser una regresión en el contexto histórico de México.
No es cosa menor, recordemos que gran parte de la disputa por el poder político después de la revolución tuvo que ver con cómo se podía limitar la participación del ejército en la política, y esto se logra hasta con Miguel Alemán, primer presidente no militar. No estoy diciendo que va a haber un presidente militar, pero sí que están teniendo una densidad política inusitada en este país, dijo Arellano. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.